ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El gobierno lanzó ayer un nuevo protocolo donde se aclara en qué casos debe prescribirse y realizarse el test del nuevo coronavirus. El instructivo, que se acordó con los profesionales y las instituciones del sistema de salud, despeja varias dudas que se habían planteado en los últimos días. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, destacó que de esta manera se da garantía a los médicos sobre la determinación del test diagnóstico de COVID-19 y, por otra parte, se asegura que todos los que necesiten realizárselo tendrán acceso a él. Por su parte, el presidente del sindicato médico, Gustavo Greco, enfatizó que ahora se habilita a cada uruguayo la disponibilidad de test, independientemente del prestador y del lugar de la República donde viva, coordinando toda la logística y estableciendo criterios comunes para unos y otros. Según Greco, de esta manera se iguala derechos y se facilita la asistencia, maximizando el aprovechamiento de los recursos que el país posee entre el sistema público y el privado. En particular, con este paso, según se agregó, será posible acceder a los 800, 900 test por día, que era el objetivo que se había anunciado para fines de la semana pasada y que todavía no pudo lograrse. ¿Bajo qué circunstancias podrá indicarse ahora la realización del examen? Eso es lo que vamos a conversar a partir de este momento. Estamos con el doctor Henry Albornoz, infectólogo, integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica. Doctor Albornoz, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal, Cotelo? Un gusto, un saludo a la audiencia. ¿Me está escuchando bien? Sí, perfectamente. Bueno, una pregunta, para empezar, usted integra junto a otros expertos el Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública. ¿Nos explica cuál es la función de ese grupo de trabajo? Es básicamente asesor, ¿no? Sí, es un comité integrado por distintas, digamos, personas vinculadas a distintas organizaciones, ¿no? Están el profesor de medicina interna, el profesor Facal, el profesor de medicina comunitaria, el doctor Julio Viñolo, está el doctor Pedro Arcos en representación de la Academia Nacional de Medicina, está el profesor Julio Medina, profesor de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y estoy yo. El objetivo de ese comité es, digamos, proveer insumos que pasen por un equipo técnico para asesorar depende de DIGESA, digamos, de la Dirección General de la Salud, referente a distintos aspectos en el manejo de lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios de la crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes son asesores, hacen recomendaciones que no necesariamente son puestas en marcha por el Ministerio de Salud Pública. Y no porque, digamos, nosotros tenemos una visión que tiene que ver con lo sanitario desde el punto de vista de nuestras especialidades y nuestras destrezas. Y estas situaciones de crisis requieren visiones más amplias seguramente, ¿no? De hecho, en las personas que le nombré de ese comité está como muy representado el componente clínico, le diría yo, del manejo de esta situación. Pero hay un conjunto de otras situaciones que salen de los aspectos puramente clínicos asistenciales y que obviamente en ese sentido hay otras personas que seguramente también asesoran en otros aspectos y la toma de decisiones valora las distintas miradas, diría yo, del problema, ¿no? Entendido eso, pasemos a las últimas noticias. Yo mencionaba
este acuerdo en torno a un nuevo protocolo, consensuado con los profesionales, con las instituciones, donde queda establecido en qué casos un médico del sistema público o privado debe indicar la realización de un test de coronavirus. Primera consulta, quedó pronto efectivamente, se iba a trabajar en él en la tarde de ayer. ¿Está listo? Sí, quizás hay que decir algunas cosas antes para terminar de entender un poquito la complejidad del problema y algunos de los quizás confusiones o de las distintas interpretaciones de las cosas. Es importante conocer que cuando uno tiene un evento como una infección respiratoria con estas características, que ha tomado características pandémicas, uno puede tener varias visiones del mismo problema. Y de hecho nos pasa con las infecciones respiratorias no pandémicas, digamos las infecciones respiratorias habituales. Y hay una visión que es epidemiológica, que hace a dar respuesta de salud pública y con una visión, yo diría, cuyo foco es la población. Y para ese mismo fenómeno hay una visión clínica, que es la del médico clínico asistencial, que tiene otro foco, porque su foco es definir los procesos asistenciales con la persona que está cursando síntomas respiratorios que pueden corresponder o no a ese fenómeno que yo estoy estudiando. Entonces, esas lógicas son distintas. La lógica de la epidemiología es la lógica de conocer el fenómeno en la población, de ver su evolución, y esa lógica tiene como uno de sus pilares lo que llamamos la vigilancia epidemiológica, o sea, definir cómo están ocurriendo ese fenómeno en el tiempo, en qué contexto, en qué lugares, a qué población está afectando. Y eso tiene un conjunto de definiciones que es lo que llamamos habitualmente las definiciones epidemiológicas. Esas definiciones epidemiológicas están diseñadas para ese objetivo. Por el contrario, el médico clínico tiene una capacidad de hacer diagnóstico, un primer diagnóstico que puede ser puramente clínico, reuniendo los elementos que presenta la persona que consulta, y además, eventualmente, hacerle estudios diagnósticos para confirmar o descartar ese diagnóstico que él supone. Esas dos lógicas, si bien están relacionadas y obviamente no son contrapuestas, pero son distintas. Entonces, la lógica epidemiológica es, yo siempre hago una definición para llamar a ese fenómeno de la misma manera y seguirlo en el tiempo, y esas definiciones se trata de que no cambien, porque si yo cambio, lo que vine registrando como un fenómeno, si cambio la definición, lo que registro de ahí para adelante no necesariamente se va a estar relacionando con lo que yo veía antes, porque llamaba de otra manera al fenómeno. No sé si me logro explicar. Entonces, las definiciones epidemiológicas tienen esa lógica. Y lo que se generó en parte es, en algún momento, un conjunto de definiciones epidemiológicas cuando la definición clínica no estaba claramente establecida, y además con un fenómeno inicial en el cual la realización de los estudios diagnósticos para confirmar, del punto de vista virológico, la presencia de COVID-19 estaba muy limitada y solo en el Departamento de Laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Y como el Departamento de Laboratorio del Ministerio de Salud Pública es un laboratorio de referencia y una de sus funciones básicas es alimentar de información epidemiológica a esta vigilancia, la definición clínica quedó como limitada a esa definición epidemiológica. Entonces teníamos casos en los cuales eventualmente podrían ser COVID-19 que no cumplían estrictamente con la definición epidemiológica
y por lo tanto teníamos cierta limitación en la capacidad de estudiar con ese método diagnóstico esos pacientes, porque el único laboratorio que tenía capacidad de hacer el estudio en ese momento era el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. En la medida que eso ahora se amplió, y ya hace un par de semanas o más, que hay un conjunto de otros laboratorios que pueden hacer y hay una capacidad instalada un poco más amplia, ya, digamos, hay necesidad clara de que se pueda ampliar la capacidad de estudiar a los pacientes, ya no solo con un criterio epidemiológico de vigilancia, sino con un criterio clínico de manejo clínico de los casos. Entendido toda la explicación y entendido los antecedentes, creo que lo que el oyente quiere saber es concretamente cuáles son entonces los nuevos criterios. Ahora, ¿en qué circunstancias se ordena un test de coronavirus? Bueno, ahora se fue a la definición más amplia de infección respiratoria aguda, o sea, toda persona que esté cursando síntomas de una infección respiratoria aguda, que pueda ser alta o baja, con o sin fiebre, y ya no importa el antecedente epidemiológico, que en un momento sí tuvo importancia para esa definición epidemiológica, todo médico clínico que sospeche que esa infección puede corresponder a un COVID-19, puede solicitar el estudio. Eso porque tenemos una capacidad instalada que parece suficiente en este momento, que puede cambiar, porque de acuerdo a cómo transcurre el fenómeno, la capacidad instalada que tenemos hoy, que es suficiente para la situación que tenemos hoy, puede no ser suficiente en otro contexto. En un contexto de un brote epidémico muy importante, con ocurrencia de un número muy alto de casos, quizás pueda cambiar pero para la situación actual, la capacidad instalada que tenemos es suficiente. De cualquier manera, esto también significa un desafío más allá de la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque hay que planificar todos los desafíos logísticos, porque tiene dificultades logísticas la implementación de esta estrategia. Porque uno tiene que pensar que no es... A ver, para entender, lo primero que usted señalaba, yo acá tengo un adelanto que publicaba El Observador con declaraciones del presidente de la JUNASA, Luis González Machado. Él decía, ahora también se podrá realizar test a personas asintomáticas o con síntomas leves, siempre y cuando se encuentren otras razones que justifiquen la realización del estudio. La fiebre, por ejemplo, dejará de ser un síntoma excluyente. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Es así? Sí. Lo que pasa es que también la definición de fiebre tiene distintos umbrales. Yo puedo definir fiebre como mayor de 38 grados centígrados, puedo definir fiebre como mayor de 37,5 o mayor de 37,3. Entonces, de acuerdo al umbral que yo tome, también amplío o limito la definición de la sospecha clínica. Entonces, en este momento se pasó a considerar fiebre mayor de 37,3 grados centígrados, lo cual es se amplía bastante la base de sospecha, que inicialmente se exigía que estuviera siempre presente y ahora ya no se exige que esté presente. Y además, solo con 37,4, 37,5, de acuerdo a estos criterios que se están tomando ahora, se va a considerar que la persona tiene fiebre. Es una complejidad técnica importante, pero yo creo que lo conceptual es que se va a una definición, no a una definición, sino a una ampliación en los criterios para sospecha clínica de que puede ser COVID-19, y a una disponibilidad de realización de los estudios de acuerdo al criterio clínico del médico que esté viendo al paciente con síntomas respiratorios.
Pasando con el doctor Henry Albornoz, que integra el Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública por la pandemia del coronavirus. Ya retomamos el diálogo. Doctor Albornoz, usted decía que más allá de la nueva definición de los casos en los que se realiza el test, hay de por medio cuestiones logísticas que atender y que cuidar. ¿A qué se refiere? Bueno, que ir a una estrategia de este tipo implica definir o poder tener claro los procesos asistenciales que se tienen que hacer para la toma de esas muestras. Cuando se ve a un paciente en el domicilio, a una persona en el domicilio que consulta por síntomas respiratorios y el médico sospecha que puede ser, eso implica poner en camino una logística que es, alguien le tiene que ir a tomar la muestra respiratoria a ese paciente. La muestra respiratoria se tiene que tomar con un tipo especial de hisopo. El traslado de esa muestra se tiene que hacer en determinadas condiciones, tiene que ir en un medio líquido de transporte que es específico para que los virus se mantengan viables y se puedan reconocer. La toma de esa muestra se debe hacer con el equipo de protección personal adecuado, porque la persona que va a tomar la muestra va a estar expuesta a las secreciones respiratorias del paciente. Entonces, esa logística, que es muy importante, también es un desafío, porque una cosa es realizar esa logística y esos estudios en los pacientes internados o que consultan en la emergencia, y es distinta cuando yo pienso en todos los que pueden consultar desde su domicilio y tengo que planificar esa logística. Y es también distinta para el interior del país, donde además para la mayoría de los departamentos del interior, yo no solo tengo que planificar esa logística de toma de la muestra, sino que también tengo que planificar la logística del traslado a Montevideo, porque en este momento, salvo Salto, en ningún otro departamento del interior se están haciendo estos estudios. Entonces, esto está muy bien, es muy importante el conocimiento de cómo está ocurriendo el fenómeno y poder diagnosticar los casos, y estamos todos de acuerdo porque eso nos permite no solo implementar medidas para prevenir la dispersión de la infección, sino que también nos permite hacer el seguimiento de esa persona que tiene los síntomas para definir rápidamente si en algún momento presenta elementos de deterioro clínico que justifiquen, por ejemplo, ingresarlo al hospital o al sanatorio y eventualmente dentro del sanatorio darle los cuidados que necesite de acuerdo a la presentación que tenga, pero también desde el interior implica toda esta logística del traslado de todas las muestras en una situación en la cual además en este momento tenemos bastante limitada la circulación. Pero entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué va a pasar en la práctica? ¿Cuándo se notarán los resultados en cuanto a una mayor cantidad de test, una mayor cantidad de resultados de los test realizados? Y bueno, es previsible que esta implementación sea más fácil y más rápida en Montevideo, y bueno, rápidamente habrá que tratar de instrumentarla en el interior. Tenemos otra dificultad de disponibilidad en este momento, que es que tampoco tenemos una disponibilidad amplia de hisopos, la cual se está resolviendo porque probablemente estén llegando entre hoy y el viernes algunas partidas de hisopos para la toma de las muestras desde el exterior. Entonces, hay toda una dificultad logística con esto que es la que hay que ir subsanando con el objetivo de llegar a digamos, metodología que ahora se definió que es la que vamos a emplear. Ahora, ya que usted mencionaba, por ejemplo, la falta de hisopos, está también el costo de todo esto y quién lo asume, ¿no? Miraba hoy en el diario El Observador este dato. El tema de la financiación de los testeos era hasta ahora otra piedra en el zapato.
era uno de los factores que estaba dificultando el despegue en la cantidad de test. Pero este martes, desde el gobierno aseguraron que van a cubrir todos los costos relativos al diagnóstico y eso generó tranquilidad en varios directores de instituciones de salud, según manifestaron hablando con el diario El Observador. El presidente de la JUNASA informó que el ministerio desarrollará dos mecanismos al respecto. En primer lugar, a los prestadores que tengan su propio laboratorio se le va a reembolsar el dinero que gasten en realizar los diagnósticos. Y en segundo lugar, a aquellos prestadores que no tengan capacidad de estudiar sus muestras, se les va a indicar que lleven las muestras a uno o más laboratorios que contratará y pagará el ministerio. Las autoridades tienen un estimativo de cuánto dinero le costará a la cartera financiar los testeos, pero González no quiso adelantarlo. Se informó que el dinero saldrá del FONASA y que el ministerio realizará en la próxima semana una licitación para que todos los laboratorios que quieran se ofrezcan para dar este servicio. Ese servicio incluye el hisopo y todo lo que se requiere para realizar la muestra. Esto hace que las mutualistas no tengan que pagar nada y también que los usuarios no tengan que pagar tickets ni nada de eso, siguió diciendo el doctor González. Este es un cambio muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Definir ese aspecto es muy importante porque eso allana un montón de dificultades. De eso no hay duda. Allana las dificultades que hablábamos, las dificultades económicas de quién va a cubrir. Todavía quedan pendientes de resolver o de terminar de aceitar todos estos procesos que yo le contaba que son necesarios, ¿no? Pero bueno, sí, es previsible que eso en el correr de los próximos días se pueda hacer. Y eso implica que se va a poder llegar a esa cantidad de test diarios que se había fijado como objetivo, 800, 900. Bueno, sí, la idea es que en realidad la capacidad instalada probablemente para los próximos días sea esa e inclusive pudiera ser mayor. También hay que tener en cuenta que los test se hacen si hay pacientes que estén cursando síntomas respiratorios o si hay necesidad de estudiar a otras personas porque tengan un nexo epidemiológico que lo justifique. No está planificado, por lo menos no ha sido lo que se ha hablado, el testeo masivo de personas asintomáticas. Por eso que ha sido una estrategia que algunos países la han hecho, pero obviamente para eso se requiere otra capacidad instalada que no es la que tenemos nosotros en este momento. O sea, los test están planificados que se van a hacer para las personas que tengan síntomas o que eventualmente tengan un nexo epidemiológico que por alguna circunstancia justifique estudiarlos. Pero para eso el fenómeno tiene que tener probablemente una mayor incidencia de la que está teniendo en este momento, porque en este momento, si bien no se ha ido a este testeo tan amplio como es el que se está proponiendo, los casos positivos que están emergiendo día a día están en una meseta relativamente estable desde hace casi 2 semanas, ¿no? Bueno, y en eso quiero detenerme en el final, si tiene tiempo, porque sé que usted está un poco apretado en la agenda. ¿Hay espacio para 2 preguntas? Sí, claro. Justamente, no se estaban realizando todos los test que en teoría se podían ejecutar. Entonces, ¿estábamos ante un subregistro importante de los casos de coronavirus en Uruguay? Varios profesionales han planteado eso. Bueno, realmente creo que esa respuesta todavía no la tenemos. No la tenemos. Hay que también tener claro, Cotelo, que el subregistro en la ocurrencia de estos fenómenos, yo diría, es casi la regla. La excepción es que un país pueda registrar todos los casos. Y de hecho parte de las diferencias que vemos cuando vemos las cifras de letalidad entre los países, parte de esa diferencia se explica fundamentalmente por lo que llamamos el denominador. O sea, cuán profundo es el conocimiento que yo tengo de todo el fenómeno en un país.
cuando yo, digamos, tengo muy buenos sistemas de registro y tengo una capacidad muy amplia de estudiar, probablemente logre denominadores bastante más grandes y eso determine que yo me aproxime mucho a la letalidad real que tiene el fenómeno, que probablemente sea bastante más baja de la que vemos en los reportes de algunos países. Obviamente que después se agregan los problemas asistenciales o de sobrecarga de algunos países que puede hacer que esa diferencia también tenga, que me refiero a la diferencia de letalidad, tenga otro componente que sea ese, el grado de sobrecarga que el fenómeno determinó en el país. Pero sí, subregistro es una posibilidad que haya, pero también desde el punto de vista epidemiológico, otros elementos que se monitorizan para tener la idea de cómo están ocurriendo las infecciones respiratorias en la comunidad, en este momento no tienen elementos de alerta en cuanto a que haya un crecimiento muy importante en este momento. Lo tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás, donde tuvimos un fenómeno de sobrecarga de consultas, sobre todo a nivel ambulatorio, y eso ha bajado, y probablemente ese descenso esté vinculado a las medidas que se tomaron, ¿no? Está bien, pero la segunda pregunta de algún modo se relaciona con lo que venía diciendo recién. El hecho de que hasta ahora se estuvieran realizando pocos test podía inducir eventualmente a conclusiones equivocadas, por ejemplo, de que el virus estaba creciendo muy levemente por día o que directamente la expansión estaba controlada. Es decir, ¿la evaluación que hasta ahora se ha venido haciendo es la correcta o hay que ponerla en duda? ¿Cuál es la situación real? Bueno, la situación real y la verdad todavía no la conocemos. Podemos tener distintas aproximaciones y distintas visiones. Yo creo que no tenemos un subregistro muy grande en la medida que estamos testeando mayoritariamente a los pacientes que tienen como más probabilidad de tener el fenómeno, porque son los que se están internando y los que tienen síntomas más claros. Eso es lo que llamamos la parte alta de la pirámide epidemiológica del fenómeno, y en esos que estamos estudiando, que serían los más probables de que tuvieran cursando el fenómeno, estamos encontrando muy poco. Y por otro lado, ya a casi un mes de que se detectaron los primeros casos y que el fenómeno tuvo un crecimiento inicial relativamente importante, tampoco tenemos hoy una sobrecarga asistencial muy importante. De hecho, los pacientes que tenemos en unidad de cuidado intensivo por este fenómeno están en el entorno de los 15 y tenemos algunos más internados. O sea que yo diría que hay otros elementos para pensar que no estamos viviendo una dispersión silenciosa muy amplia que no la estemos viendo. Pero se había señalado hace pocos días que ya teníamos lo que se llama circulación comunitaria, ¿no? Bueno, pero son dos cosas distintas, ¿no? Tener circulación... Aprovechemos para aclararlo, se lo pido en este momento justamente. Claro, porque tener circulación comunitaria significa que yo estoy teniendo algunos casos en los cuales no puedo establecer un nexo epidemiológico con alguien que haya estado en el exterior. Entonces, son lo que llamamos los casos autóctonos, o sea, son personas que no viajaron al exterior, que no tuvieron un contacto necesariamente con alguien que haya venido del exterior, o sea que yo no los puedo considerar casos secundarios a alguien que vino del exterior, y que sí presentan la enfermedad y yo confirmo que tienen COVID-19. Bueno, son personas que adquirieron el virus en el Uruguay y que yo no tengo un nexo epidemiológico. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que lo adquirió en su actividad social, comunitaria, y eso está diciendo que el virus está circulando. Tener circulación comunitaria no quiere decir que yo tenga una circulación comunitaria masiva o que tenga una gran dispersión en la comunidad. Son, no sé si se entiende, pero son dos fenómenos distintos. Tener dispersión comunitaria seguramente la estamos teniendo porque estamos teniendo casos con los cuales no podemos establecer un nexo epidemiológico que implique claramente que sea alguien que vino del exterior el que generó la dispersión. Pero
tener dispersión comunitaria no quiere decir que yo tenga una dispersión comunitaria amplia y que el fenómeno esté ocurriendo con una incidencia muy alta. Obviamente nosotros no estamos viendo la evolución natural del fenómeno, estamos viendo la evolución del fenómeno a la luz de las intervenciones que se hicieron, y suspender las clases, suspender actividades sociales, insistir en todo el distanciamiento social, limitar la circulación y además todas las recomendaciones que se hacen para las personas que presentan síntomas respiratorios para evitar la dispersión, viene teniendo impacto. Y eso es lo que parece reflejarse en las cifras que tenemos hoy y en la cierta, diría yo, estabilidad, tanto en los casos confirmados como en las necesidades de internación en cuidados generales y en cuidados intensivos, a la luz de la información que tenemos al día de hoy. ¿Que esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero no es, digamos, esto que vengo diciendo es lo que parece ser el comportamiento, por lo menos, de estas últimas 2 semanas. Doctor Henry Albornoz, infectólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica, integrante de este Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública. Le agradezco especialmente su atención a nuestra entrevista esta mañana y estas respuestas. Volvemos a conversar. Cómo no, muchas gracias, Emiliano, un gusto. Hasta pronto.